Vamos a hablar un poquito de epidemiología, que es pues como lo que este resto de mes nos va a ocupar. Y pues de alguna manera vamos a mirar dos definiciones de epidemiología para que podamos hallar diferencias, pero sobre todo hallar los elementos comunes que nos van a ubicar de alguna manera dentro del contexto de qué es epidemiología y para qué sirve. Entonces, un señor norteamericano de apellido Last, en el año de 1988, definió que epidemiología, hay miles de definiciones de epidemiología y escogí pues esta al azar. Epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Eso. Perdón, no alcancé a cerrar el micrófono. Bueno, ok. Entonces, relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud. Norteamericano, 1988. El doctor Carco Limón, de ya egresado y no sé si difunto, un veterano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pues saca en uno de sus libros, en una de sus definiciones, la siguiente. Nos dice que es la disciplina que estudia la distribución de frecuencia de las enfermedades, eventos o fenómenos de salud en los grupos sociales y los factores que influyen sobre la ocurrencia y variación de esta distribución. Básicamente, si nosotros nos ponemos a mirar las dos definiciones, pues de alguna manera encontramos algunos aspectos que son comunes en ambas y que nos van a decir qué es y para qué sirve la epidemiología. Primero, nos dice que epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud. Pues el doctor Colimón nos dice que es una disciplina que estudia la distribución de frecuencia, eso se refiere a la distribución de los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud, de las enfermedades, eventos o fenómenos de la salud. Entonces, en ese sentido, los dos nos dijeron exactamente lo mismo. Nos dicen que lo que hace la epidemiología es estudiar, pues de pronto la definición del doctor Colimón nos dice que es una disciplina, y el decirnos que es una disciplina, pues básicamente nos está diciendo que utiliza varias áreas del conocimiento para poderla entender. Entonces puede utilizar la antropología, la estadística, la medicina, puede utilizar la demografía, puede utilizar X número de disciplinas para que a través de ellas nosotros podamos entender cómo se distribuyen las enfermedades o los fenómenos de salud en los diferentes grupos sociales. Y básicamente ambos también nos dicen, con la salud relacionados con la salud en poblaciones específicas. Carco Limón nos dice fenómenos de salud en los diferentes grupos sociales. Entonces estamos hablando de que la epidemiología es una de las principales herramientas de la salud pública y obviamente de la salud ocupacional como una de sus y principales ramas, ¿correcto? Y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud, nos dice Last, y Colimón nos dice y los factores que influyen sobre la ocurrencia o variación de esta distribución. Básicamente nos dicen que de alguna manera, después de que nosotros conocemos cómo se comportan o cómo se dan los fenómenos en salud, pues básicamente lo que nosotros podemos es generar conclusiones que nos van a permitir de pronto llegar a controlar los diferentes problemas o las variaciones y a entender las variaciones que ocurren a nivel de lo que son esos fenómenos de salud. Entonces, en términos generales, ¿qué nos dicen ambas definiciones? Primero, que estudiamos cómo se comportan las enfermedades. Dos, en los grupos sociales. Tres, que con ello conocemos cómo varían y cómo cambian esos elementos. Y cuarto, que una vez conocido podemos llegar a tratar de intervenirlas en favor de que mejore la salud de las personas. Entonces, frente a eso, pues casi que los dos nos dijeron lo mismo. Pero entonces, hemos hablado mucho
hasta ahora de todo lo que es el fenómeno de salud y enfermedad. Y entonces cuando nosotros hablamos del fenómeno salud-enfermedad, pues algunos de ustedes podrán decir, pero bueno, pero es que la salud y la enfermedad es un tema tan subjetivo, porque pues hay veces, hay personas que tienen un dolor similar, un dolor de cabeza, y una se va y se hace hospitalizar, de pronto de una intensidad más o menos similar, y o se va, hace toda una parafernalia y todo eso, y otro, pues hay veces se toma simplemente una pastilla, dos acetaminofén, se acuesta a dormir. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estudiar los fenómenos de salud si son tan de los humanos y tan subjetivos? Entonces, básicamente, los fenómenos de salud efectivamente son elementos muy subjetivos que dependen de cada persona. El dolor no es igual en dos personas bajo ninguna circunstancia. Te dan una patada jugando fútbol, el dolor no es el mismo entre uno y otro. No se diga, por ejemplo, Neymar versus cualquier otro jugador de Alemania, ¿no es cierto? Neymar, pues casi que queda de unidad de cuidados intensivos, mientras que el otro, pues medio se sacude o se soba, se levanta y sigue corriendo y sigue jugando fútbol. Entonces, finalmente, esa condición, entonces, nos hizo pensar en la probabilidad o en la posibilidad de estudiar no el fenómeno de salud como tal en sí, sino todos los elementos que están alrededor de ese fenómeno de salud. Y como es en poblaciones, como es en grupos humanos, entonces yo puedo utilizar varios elementos. ¿Por qué? Porque es que el proceso de salud o enfermedad es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Es un proceso que va cambiando en el tiempo, es un proceso que de alguna manera tiene connotaciones diferentes y de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la magnitud y de acuerdo a muchos factores que lo rodean. Entonces, en esos fenómenos de salud o enfermedad existen unos elementos que pueden variar en ese proceso dinámico y que entonces nosotros podemos, si bien no podemos numerar o cuantificar, por ejemplo, un dolor, no le podemos dar un valor determinado a que tanto porcentaje, por decir algo, de brote hay en una enfermedad como el sarampión, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos cualificar de alguna manera la enfermedad como tal. Lo que sí podemos hacer es darle valores a sus componentes. Entonces esos componentes reciben el nombre de variables. Y entonces vamos a encontrar que existen variables de persona, o sea, del huésped según la tríada de Cockburn. Hay variables de el ambiente, igual a como lo llamaba Cockburn en la teoría de la tríada ecológica, que también lo van a encontrar definido en los libros como variables de lugar, y variables de el agente, que también de la misma manera lo llamaba Cockburn. Entonces, en el tema de las variables de la persona, yo voy a tener elementos que pueden ser medidos desde el punto de vista de diferentes niveles de medición, pero que me pueden generar de alguna manera un conocimiento o un impacto de cómo se comporta una enfermedad. Entonces, por decir algo, lo que yo empiezo a evaluar son esas variables, por ejemplo, de la persona. Entonces yo digo, la variable edad será importante para las enfermedades. Ah, sí, claro que sí, profe. ¿Por qué? Pues porque es que hay enfermedades o fenómenos de salud que son propios de ciertas edades. Entonces, cuando yo digo un accidente de trabajo en un niño de 3 años, ¿sí? ¿Ustedes en qué piensan? Piensan en que yo me equivoqué porque es que 3 años no es una edad para trabajar. Entonces, difícilmente un niño va a tener un accidente de trabajo, eh, va a tener un accidente de trabajo, ¿no es cierto? Ah, pero entonces hay variables, por ejemplo, si nosotros hablamos de sarampión, el sarampión es una enfermedad que le da más a los niños, lo mismo que la varicela o la rubeola. Pero si nosotros hablamos de hipertensión arterial, por decir algo, de un infarto de miocardio, pensamos más fácil en personas de edad. Ah, profe, pero es que yo tengo un amigo que le dio un infarto y tenía 25 años. Sí, pero no es lo común. Lo común es que cuando vos hablas de un infarto, hablar de personas mayores de 45, de 50 años hacia arriba.
El sexo, pues ni se diga. Obviamente habrán enfermedades que se comportan diferente en los sexos, en cada uno de los sexos o de los géneros, pues como se llama ahora, o simplemente esas variables o esos elementos, pues tendrán que ver única y exclusivamente con uno o con otro. Pues hablar de cáncer de próstata en mujeres, pues sería como una defecio, o hablar de, qué sé yo, de cáncer de los ovarios en hombres. Pero si nosotros hablamos del cáncer del seno, por decir algo, ¿será que eso es exclusivo? No, es una enfermedad que puede atacar a ambos sexos. Es más común, obviamente, en personas del sexo femenino, pero tiene un comportamiento mucho más agresivo en personas del sexo masculino. La raza, hombre, todo que ver. En la raza hay enfermedades, por ejemplo, hay ciertos tipos de anemia que son características de la raza, por decir algo, negra, como la anemia falciforme, la anemia megaloblástica, hay la hipertensión arterial maligna, es mucho más frecuente en la raza negra, etcétera, etcétera. Es decir, son elementos que tienen pues como cierto nivel de presentación ahí en esos tipos de razas. Por ejemplo, el cáncer de estómago en la raza amarilla es bastante frecuente. El tema de la susceptibilidad, que es otro tema bastante importante, pues específicamente se refiere a esas condiciones que hablábamos ayer, fisiológicas de una persona que lo hacen más susceptible a las enfermedades. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando dijeron, llegó la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Pues de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijeron? Ojo, que es que las personas obesas, las personas diabéticas, las personas hipertensas, con enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera, tienen mayor susceptibilidad a ser atacados de una manera mucho más agresiva por el virus. Entonces, ¿es por qué? Porque esas personas presentan condiciones que hacen que tengan mayor probabilidad de sufrir la enfermedad o de sufrirla de una manera más grave. Ni se diga el peso, ni se diga la talla, el índice de masa corporal, pues todo que ver con enfermedades de ese tipo. Cuando pasamos a las variables del lugar o del ambiente, como de acuerdo a la teoría de Cockburn, entonces habrán elementos del lugar que tendrán o generarán importancia. La temperatura, por ejemplo, es un elemento que es importante. Una hipotermia, una hipertermia maligna o simplemente un golpe de calor está asociado con el nivel de temperatura. La humedad será importante, claro que sí. El nivel de la humedad genera mayor o menor grado de deshidratación en las personas, entonces va a ser un elemento bastante importante también a tener en cuenta. La altitud, claro que sí, vamos a ver cuando empecemos el tema de presiones especiales, cómo la altitud juega un papel bastante importante en el tema, sobre todo de las hipopresiones o de las presiones bajas, de presión atmosférica baja. La presión atmosférica y en el tipo o en la industria, pues obviamente la presencia de ruido, de vibraciones, de material particulado, de concentración de químicos, etcétera, etcétera, del tipo de industria, de las materias primas que se utilizan. Es decir, hay una enorme cantidad de elementos que de alguna manera nos van a llevar a que se pueda llegar a presentar variables. Y todas esas variables pueden llegar a ser medibles. Es que la edad, en años, la temperatura en grados, el sexo, pues es una variable cualitativa, pero yo lo puedo dividir, sexo masculino, sexo femenino. La raza, es también cualitativa, blancos, negros, amarillos, etcétera. La susceptibilidad, posiblemente yo pueda tener un rango para esa susceptibilidad. El peso, la talla, etcétera, etcétera. Lo mismo que la humedad, la altitud, la presión atmosférica, de todos esos elementos. Y el tercer grupo de variables son las que están asociadas con el agente.
Entonces, en el agente vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la virulencia, que es la capacidad de ataque cuando nosotros hablamos, por decirlo así, de los agentes biológicos. La concentración, cuando hablamos, por ejemplo, de material particulado, cuando hablamos de químicos. El tipo de agente, cuando hablamos de los químicos. La toxicidad, todo que ver con agentes químicos, pues, la toxicocinética, la toxicodinámica, la solubilidad, es decir, esa capacidad que tienen esos elementos o esos agentes de distribuirse en el agua, en las grasas, etcétera, etcétera. La capacidad de penetración. Todos esos son elementos que vamos a ver cuando veamos epidemiología, son elementos que van a ser muy importantes y elementos que todos son medibles y contables y que finalmente yo lo puedo convertir en variables que yo puedo llegar a medir y empezarme a generar datos porque al cruzar esas variables yo puedo empezar a entender mucho mejor los fenómenos de salud y de enfermedad. ¿Cómo entonces las podemos medir? Entonces vamos a hacer pues como un muy pequeño repaso de lo que son los niveles de medición. Los niveles de medición, yo creo que por allá se los enseñaron como en tercero o cuarto de primaria aproximadamente, pues básicamente son cosas muy sencillas con las cuales pues obviamente no pretendo sentar una cátedra y mucho menos con ingenieros, pero simplemente es hacer un recorderis porque a veces los niveles de medición les perdemos mucha importancia porque decimos, no, es que yo como ya utilizo es cálculo de varias variables o utilizo cálculos integrales, etcétera, etcétera, pues estos niveles de medición los menosprecian. Pues muchachos, la estadística y la epidemiología hablan con niveles de mediciones y con cosas supremamente sencillas. Nada que ver con un cálculo de varias variables, nada que ver con elementos muy sofisticados desde el punto de vista matemático, pero sí lo que pasa es que hay que entenderlos. Entonces, finalmente, es la gran sorpresa que nos llevamos semestre tras semestre. ¿Por qué? Porque lo más complicado que nosotros vamos a trabajar posiblemente son porcentajes. Y esos porcentajes, lo que pasa es que en epidemiología no es cómo saco yo la formulita matemática del porcentaje, sino finalmente lo importante es que yo sepa entender qué significa el porcentaje. Entonces, aquí la importancia no está dada en la fórmula matemática. La importancia está dada en entender qué es lo que me da, qué es lo que me está informando el resultado que yo estoy obteniendo. Entonces, nosotros podemos utilizar diversos niveles de medición. Vamos desde lo más sencillo, primer nivel de medición, el nivel nominal. El nivel nominal nos dicen pues en los libros de matemática básica que cada valor es una categoría diferente, que no se relaciona con ninguna medida. Es decir, las medidas no caben aquí, no es comparativo, o sea, lo que nos dan no compara los elementos entre sí o las categorías entre sí, simplemente nomina, es decir, es darle un nombre. Entonces, por decir algo, el ejemplo es que en un estudio, hombres van a ser uno y mujeres van a ser dos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada que yo vea un uno es un hombre y cada que vea un dos es mujer. Pero eso quiere decir entonces que los hombres somos primero que las mujeres. No. O que los hombres valemos la mitad de las mujeres. No. Simplemente eso lo único que hace es nominar. Es como ponerle nombre a una variable. Hombre, mujer, 1, 2. Listo. Segundo nivel de medición. Muy sencillo, el primer nivel de medición. Pues lo que yo les decía, es un repaso de tercero y primario. El nivel de medición ordinal. En el nivel de medición ordinal, ¿sí? Las categorías pueden ser ordenadas. Segundo, utiliza un valor absoluto de esas categorías para definirlas, porque si yo las puedo organizar, tienen que utilizar un valor absoluto. Y se puede establecer comparaciones entre ellas en algunos casos.
Listo. Entonces hay variables ordinales que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cualitativas entonces son ¿cuáles? Aquellas que no me determinan un valor numérico, pero sí me dan una categoría diferente. Entonces, una variable ordinal, llamémoslo así, de variable ordinal de tipo cualitativo sería la estratificación. ¿Listo? Entonces, una persona es estrato 1 y otra persona estrato 2 y otra persona estrato 3 y otra persona estrato 4. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, la categoría de estrato no nos representa ningún valor. Es algo parecido al nominal, ¿sí? Sino que el estrato 1 sí tiene una significación diferente. ¿Por qué? Porque el estrato 1 es un grupo de personas o familias que sí que tienen un poder adquisitivo, entre comillas, menor, y que han sido catalogadas a través de un sistema de evaluación que se llama el SISB. ¿Listo? El estrato 2 tiene un poco de mayor poder adquisitivo. El estrato 3 entonces va a tener mayor poder adquisitivo, pero tiene menos poder adquisitivo, por ejemplo, que el 4, el 5 y el 6. Entonces, frente a eso, ese nivel ordinal de tipo nominal, ¿no es cierto? Lo que me permite es ordenar. Yo puedo ordenar. No, es que en mi estudio habían 50 personas de estrato 1, 60 personas de estrato 2, 25 personas de estrato 3, 12 personas 4, una persona de 5 y una persona de 6, ¿no es cierto? Entonces yo clasifiqué. Y entonces, ¿yo qué digo de mi estudio? Yo lo que puedo decir de mi estudio es que el estudio principalmente estuvo enfocado a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el 4 y el 5 y el 6 fueron muy poco significativos desde los valores. Entonces, ese es un nivel de medición ordinal de tipo nominal. Ahora, un nivel de medición ordinal de tipo numérico, entonces, básicamente sería el caso de la edad, del peso, de la talla, etcétera, etcétera. La edad puede ser ordenada, claro que sí, sí. Si una persona tiene 10 años y otra persona tiene 20, pues hombre, el que tiene 20 tiene 10 años más o tiene el doble de edad del de 10, etcétera, etcétera. Y tienen un valor absoluto, sí, años, porque yo también puedo hacer un estudio en pediatría de meses, ¿no es cierto? O en neonatos de días de nacidos, ¿correcto? Lo mismo la talla, lo mismo el peso, etcétera, etcétera. Ya es un valor o un nivel de medición ordinal, pero de tipo numérico. Tercer nivel de medición, entonces, que nosotros vamos a tener es el nivel de medición conocido como el intervalo. En el intervalo, básicamente, lo que hacemos es que cuantificamos distancias entre categorías. Utiliza ciertas unidades fijas y el cero no existe como valor absoluto. ¿Cómo así, profe? Bueno, miremoslos en un ejemplo. Entonces, cuantifica distancias entre categorías. ¿Por qué? Pues porque yo digo, en la ciudad A, la temperatura, o en la ciudad de Medellín, voy a decir cualquier cosa, la temperatura es de 22 grados. En la ciudad de Bogotá, la temperatura está en este momento en 10 grados. Y en Helsinki la temperatura es 0 grados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál de las tres ciudades es más caliente? Medellín. ¿Cuál de las tres ciudades es más fría? Helsinki. ¿Utiliza unidades fijas? Sí, claro. Esas unidades fijas se dan en grados centígrados, ¿no es cierto? Para yo poder comparar y cuantificar distancia entre una y otra. Pero el cero no existe como valor absoluto, muchachos. ¿Por qué? Porque la condición de cero como valor absoluto no está dada en el cero. Entonces,
Cuando yo digo 0 naranjas, que una persona tiene 0 naranjas, o sea que Pablo tiene 20 naranjas, Pedro tiene 10 naranjas y Sofía tiene 0 naranjas, yo estoy diciendo que Pablo tiene 20, que es el doble de los que tiene la otra persona, y que Sofía no tiene naranjas. Pero cuando yo digo que Medellín tiene 20 grados, digo que de alguna manera Bogotá tiene 10 grados y que Helsinki tiene 0 grados, yo no estoy diciendo que Helsinki no tiene temperatura, sino que la temperatura de Helsinki es más fría, ¿correcto? Lo mismo, otro ejemplo es el cociente intelectual. ¿Por qué? Porque el cociente intelectual es una unidad de medida que desarrollaron o que se desarrollaron a partir de elementos que reaccionan los seres humanos frente a ciertos tipos de respuestas. Entonces, ¿qué significaría que yo le hago el cociente intelectual a una persona y que tiene 300 y otra tiene 150? Ah, hombre, que es que la de 300 es muy inteligente, está por el doble de la de 150. Pero si yo se la hago ¿qué? Voy a decir a un simio, a un chimpancé, le da 0 grados, eso quiere decir que entonces los chimpancés no tienen inteligencia. No, si hay chimpancés con mayor inteligencia que personas. Entonces, muchachos, eso no quiere decir, y eso es lo que clasifica o plantea el intervalo. Ahora bien, hablemos de la razón. Me disculpan el martilleo, pero están haciendo un trabajo, pues un trabajo como que tienen que continuar hasta que lo terminen, y entonces nos va a tocar pues como aguantarnos ese martilleo. Bueno, en la razón se comparan grupos con características comunes, pero de categorías diferentes. Entonces, grupos de característica común sería, bueno, y se representa la razón como una división, A sobre B, o como un quebrado. En donde A, el numerador, es una categoría diferente, pero de característica común, y B, el denominador, es una categoría diferente, pero de característica común. Para que entendamos, un ejemplo. En un grupo de 500 estudiantes se evalúa el consumo de alcohol por lo menos 2 veces por semana entre hombres y mujeres, encontrando que hay un total de hombres de 300 en el estudio y de mujeres de 200. Y se encontró que hombres que consumen licor son 200 de esos 300 y mujeres que consumen licor son 120 de esas 200. Entonces, la razón de consumidores de alcohol entre hombres y mujeres, ¿qué? Entonces, la razón es, A es categoría, ¿sí? Diferente con característica común. Categoría, hombre. Característica común, consumidores de alcohol. B sería mujeres, categoría diferente, consumidoras de alcohol. Y entonces, como se representa por quebrado, nos da 200 sobre 120. Si nosotros lo simplificamos, simplemente nos da que le podemos eliminar los ceros el cero, y que podemos dividir entre 2 llegando a 5 sobre 3. ¿Qué quiere decir? Que en ese estudio, por cada 5 hombres consumidores de alcohol, hay 3 mujeres consumidoras de alcohol. ¿Correcto? Entonces nosotros ya tenemos un nivel más elevado de categorización. ¿Por qué? Porque yo ya puedo decir que en ese grupo de personas, por cada 5 hombres que consumen alcohol, hay 3 mujeres que consumen alcohol. ¿Listo? Siguiente nivel de medición es la proporción. Y la proporción, que va a ser muy utilizada porque de aquí nace la proporción, lo que hace es que relaciona la cantidad de eventos frente a un universo. Siempre, si yo relaciono unos eventos frente a un universo, el numerador va a estar contenido en el denominador y compara el resultado con una unidad decimal que usualmente es el 100. ¿Listo? Pero yo lo puedo utilizar con 10, con 100, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades. Y matemáticamente
Profe, se le fue la señal. Está cortando. Perdón, los elementos que van a ser los más importantes dentro de epidemiología. Profe, no se le escuchó como 3 minutos nada. Ah, sí. No, mejor dicho. Bueno. ¿Hasta dónde escucharon? Cuando se está explicando lo de las matemáticas, profe, que se puede poner 100 o 10. Ah, bueno. Entonces, como para culminar, porque si esta clase sí está, es demasiado importante y la verdad no está como las condiciones pues técnicas y el fondo tampoco nos está ayudando mucho. No, básicamente, entonces, que el numerador está contenido en el denominador y que se compara el resultado frente a una unidad decimal, ¿no es cierto? Que puede ser 100, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000, dependiendo de las necesidades. Lo importante es que se conserve la relación. Entonces, la proporción está definida matemáticamente como esta estructura. A sobre A más B por 100, en donde A es el evento, A más B es el universo, ¿sí? Y específicamente lo multiplico por 100, que es lo que de alguna manera plantea las proporciones. Por eso se llama proporción. Eso habla de el 100 de alguna manera. Y de ahí entonces se van a desprender las tasas, que las tasas de alguna manera van a ser los elementos más importantes que nosotros tenemos en epidemiología, en vigilancia epidemiológica, y obviamente que son las tasas los que les van a ayudar a ustedes a construir todos esos indicadores de gestión, todos esos indicadores de impacto, todos esos indicadores de proceso, que son los que les piden a ustedes los sistemas de gestión en estos momentos, de acuerdo con la resolución 1072. Muchachos, me disculpan, pero vamos a dejar ahí y más bien continuamos el próximo martes porque realmente sí las condiciones son muy críticas y yo sí quiero que esto lo podamos manejar de una mejor manera. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Que muy bien. Muy bien. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, feliz noche. Gracias, profe, feliz noche. Bueno, hasta luego.